El universo es una máquina. Funciona con leyes, no negocia, no siente pena, no tiene favoritos. La gravedad no perdona al justo ni castiga al malvado. Simplemente tira. El fuego no discierne entre un libro sagrado y un montón de basura. Simplemente quema. La biología es un conjunto de reglas frías. La sangre coagula, las células se dividen, las heridas se cierran. Y cuando las reglas se rompen, cuando la máquina falla, no hay un porqué. Es solo un fallo del sistema, un engranaje roto. Ella creía en esto, no porque fuera una filósofa, sino porque era una observadora atenta de su propia tragedia. Había aprendido, por la fuerza, que esperar una excepción a la regla era el camino más corto a la locura. La esperanza era una droga peligrosa, un veneno dulce que solo hacía más profundo el dolor inevitable de la decepción. Los milagros eran historias que la gente contaba alrededor del fuego para dormir, cuentos para suavizar los bordes afilados de una realidad que, en el fondo, es brutalmente indiferente. Su fe no estaba en lo invisible, estaba en lo tangible, en la certeza del amanecer, en el peso de una moneda y en la constancia absoluta de su propio dolor. Ella tenía un nombre. Alguna vez lo tuvo. Un nombre que su padre le dio. Un nombre que su esposo susurró. Pero ese nombre se había perdido, borrado por los años. Primero fue un susurro, luego una etiqueta y finalmente una sentencia. Ya nadie usaba su nombre. Ahora ella era simplemente la mujer del flujo. Su identidad era su enfermedad. La máquina se había llevado su nombre primero y luego se estaba llevando su vida. Su escepticismo no era una elección, era una cicatriz. Una cicatriz que se había formado, capa sobre capa, durante 12 largos años. 12 años. 4.380 días. Su vida se medía por ese número. 12 años de una hemorragia que no se detenía. 12 años de sentir cómo su propia vida la abandonaba, gota a gota, en un flujo constante, humillante e imparable. Su problema no era solo el dolor, aunque el dolor era un compañero constante, un ruido sordo y caliente debajo de toda su vida. Su problema era la debilidad, la anemia crónica que volvía el mundo pálido y distante, que hacía que subir un solo escalón fuera una tarea de Sísifo. Era el sabor metálico del hierro en su boca cada mañana, un recordatorio perpetuo de lo que estaba perdiendo. Era el frío en sus huesos, un frío interno que ninguna manta en invierno podía curar. Su problema era la vergüenza, el olor, la necesidad constante de lavar, de hervir, de esconder las telas manchadas, el miedo a sentarse, a caminar, a dejar un rastro, el miedo a que alguien notara la palidez de su piel, el tinte azulado de sus labios. Era una vida vivida en las sombras, calculando cada movimiento, cada visita al pozo, cada viaje al mercado, para hacerlo en las horas en que nadie pudiera verla. Pero la máquina del universo no se conformaba con un solo tormento. La ley biológica traía consigo una ley social, una ley religiosa, tan implacable como la gravedad. En su cultura, su condición la hacía impura, tamé, una palabra que la borraba de la sociedad. Ser impura significaba que no podía abrazar a sus hijos, si es que aún los tenía. ¿Cómo podría una madre no tocar a su hijo? ¿Cómo podría verlo llorar y no poder mecerlo, por miedo a que su propio toque lo contaminara a los ojos de Dios? Si su esposo no la había abandonado, su matrimonio era una farsa. Un abismo de 6 pies los separaba en todo momento. Ella dormía en una estera separada. Comía de un plato separado. Era una isla de contaminación dentro de su propia casa. Y fuera de su casa era un fantasma. Si iba al mercado, la gente se apartaba. Las túnicas se recogían para que no rozaran la suya. Si ella se sentaba en un banco, ese banco se volvía impuro hasta la tarde. Si bebía de una vasija, esa vasija debía ser rota. Era una leprosa sin las llagas, una muerta viviente. La gente no la miraba con odio. La miraba con algo peor, con miedo. El miedo a la contaminación ritual,
Y lo peor de todo, no podía entrar al templo, no podía ir a la casa de Dios. La máquina de la religión, con sus reglas estrictas de pureza, la había declarado defectuosa. El Dios del que hablaban los sacerdotes en sus túnicas blancas la había puesto en una lista de exclusión. Su sufrimiento no era solo físico y social, era un exilio espiritual total. El sistema le decía que el Dios que había creado su cuerpo ahora estaba asqueado por él. Al principio, en el primer año, ella no era una escéptica. Al principio tuvo esperanza, creyó en el sistema, creyó en las reglas de la medicina. El texto que cuenta su historia es frío y brutal en su resumen. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado en ellos todo cuanto tenía. Imaginemos esa odisea. 12 años de buscar una cura. El primer médico, en el primer año, fue un hombre sabio y local, con un jardín lleno de hierbas secas. La escuchó con amabilidad, asintió con gravedad y le preparó una infusión amarga de corteza y hojas. «Bebe esto 3 veces al día», le dijo. Le costó el dinero de un mes y la sangre siguió fluyendo. El segundo, en el tercer año, fue un sacerdote médico en una ciudad cercana. Él diagnosticó que su problema no era del cuerpo, sino del espíritu. Era un pecado oculto, un castigo. Le prescribió una serie de baños rituales, ayunos costosos y sacrificios de palomas en el templo, que ella ni siquiera podía entrar, así que tuvo que pagarle a él para que lo hiciera. Ella lo hizo todo. Se sumergió. Ayunó hasta que su debilidad casi la hizo desmayar. Gastó el dinero de su dote y la sangre siguió fluyendo. El tercero, en el 7º año, era un especialista de Alejandría, un hombre de la ciencia griega, traído con gran costo. Él se burló de las hierbas y los rituales. Su problema, dijo, era un desequilibrio de los humores. Su enfoque fue científico y brutal. La sometió a cauterizaciones, al hierro candente, aplicado en su abdomen, que prometía sellar la herida desde adentro. Ella gritó, y el olor de su propia carne quemada llenó la habitación. Salió de allí peor de lo que entró, con cicatrices de quemaduras que se sumaban a su tormento interno. Y la sangre, después de una breve pausa por el trauma, siguió fluyendo. El 10º año. El dinero casi se había acabado. Probó con los charlatanes. Un místico le vendió un amuleto con palabras hebreas y símbolos babilónicos, un trozo de pergamino que debía llevar bajo sus ropas. Otro le hizo pararse en un arroyo bajo la luna llena mientras cantaba. Pagó con las últimas joyas de su madre, y la sangre siguió fluyendo. 12 años. Había vendido sus joyas, luego su dote, luego los muebles de su casa, luego la casa misma. 12 años de expertos, de hombres de ciencia, de sacerdotes, de charlatanes y de místicos. 12 años de dar su dinero, su esperanza y su dignidad a una máquina de curación que solo la había triturado. Y el texto concluye con una autopsia clínica. Y por ninguno había podido ser curada. Antes le iba peor. Peor. Cada intento de arreglar la máquina la rompía más. Su escepticismo, por lo tanto, era el único resultado lógico de su vida. Era una conclusión basada en 12 años de evidencia empírica. No creía en milagros, no creía en la medicina, no creía en la religión y, sobre todo, no creía en la esperanza. Había aceptado la fría verdad. El universo estaba roto para ella y moriría sola en su prisión de carne impura. Hasta que un día, un rumor atravesó el muro de su apatía. Un rumor que al principio descartó, como había descartado tantos otros. Hablaban de un hombre, un carpintero de Nazaret, un predicador itinerante sin licencia, sin túnicas de sacerdote, sin diploma de médico. Decían cosas imposibles sobre él, que el agua se convertía en vino. Ella lo descartó, un truco de bodas, una ilusión para la multitud alcalizada. Decían que curaba a los leprosos. Ella lo descartó, diagnósticos erróneos, enfermedades de la piel confundidas con la verdadera plaga. La gente exageraba. Decían que hacía ver a los ciegos. Ella lo descartó, histeria de masas, hombres que nunca habían estado realmente ciegos. Ella sabía cómo funcionaba el mundo. Los médicos, con todo su conocimiento, no podían detener su sangre. Un carpintero sin educación no iba a reescribir las leyes de la biología. Era cruel, pensó, darle a la gente una esperanza tan falsa. Era otro charlatán, solo que uno más carismático. Pero el rumor no se detuvo.
y tenía un matiz diferente, un matiz que la inquietaba. Este hombre no solo curaba, rompía las reglas, rompía las mismas reglas que la habían exiliado. El rumor decía que tocaba a los leprosos que sanaba. Una locura, un crimen religioso. Tocar a un leproso era volverse impuro uno mismo. ¿Qué clase de hombre santo se contaminaría a sí mismo voluntariamente? El rumor decía que comía con los recaudadores de impuestos y las prostitutas, que desafiaba a los sacerdotes del templo, a los mismos hombres que la habían declarado inmunda. Este hombre, al parecer, no le tenía miedo a la impureza, y entonces el rumor se convirtió en una realidad. El hombre Jesús venía a su ciudad. Iba de camino a la casa de un líder de la sinagoga, un hombre importante llamado Jairo, para sanar a su hija moribunda. Algo en ella, una brasa diminuta que había creído extinta durante una década, parpadeó. No era fe, no era esperanza, no como la entendía la gente. Era algo mucho más primitivo. Era la lógica del jugador que no tiene nada más que perder. Era el pensamiento final de un alma ahogándose. He gastado todo en médicos que me empeoraron. He perdido mi dinero, mi casa, mi nombre y mi futuro. No me queda nada. ¿Qué más puedo perder? ¿Mi dignidad? Ya no la tengo. ¿Mi vida? La estoy perdiendo de todos modos. No fue un acto de fe. Fue su último acto de desesperación. El día que él llegó, la ciudad era un caos. Una multitud inmensa lo rodeaba. El texto dice que lo oprimían. No era una procesión ordenada. Era una masa compacta de cuerpos sudorosos, gritando, empujando, gente desesperada, gente enferma, gente curiosa, todos tratando de tocarlo, de hacerle una pregunta, de obtener algo de él. Ella vio esto desde el callejón donde vivía, y su plan, si es que tenía uno, se evaporó. Estaba demasiado débil para luchar contra esa multitud, y estaba demasiado avergonzada para gritar. ¿Qué diría? «Permiso, estoy impura, déjenme pasar para que el rabino me cure». Sería apedreada. Su sola presencia allí, tocando accidentalmente a otros en la multitud, era un crimen contra la ley. Cada persona que rozaba la convertía en impura a ella y a él. Era un acto de una imprudencia egoísta y absoluta. Podía causar un motín, pero el dolor de 12 años era más fuerte que el miedo a la ley. Y en su mente se formó una nueva idea. Una idea desesperada, supersticiosa, casi mágica. Ella había oído que este hombre no temía a la impureza, pero ella sí le temía a él. No podía mirarlo a la cara, no podía hablarle, no podía pedirle nada. Pedir era para la gente que todavía creía que merecía algo. No, no le pediría nada. Lo robaría. Si el poder estaba en él, tenía que estar irradiando de su cuerpo. Si tan solo, se dijo a sí misma, en un susurro que era mitad oración y mitad plan de robo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. No era la teología de un erudito, era la lógica de una ladrona. Iba a robar un milagro. El borde de su manto, los tzitzit, los flecos que la ley ordenaba a los hombres usar como recordatorio de los mandamientos. Era una ironía perfecta. Ella, que había sido condenada por la ley, ahora iba a tocar el símbolo de la ley para ser sanada. Se cubrió el rostro con el velo, dejando solo sus ojos. Se agachó, haciéndose pequeña, invisible, como un animal del polvo, y se sumergió en la multitud. Fue una batalla, un infierno de cuerpos. Manos la empujaron, codos la golpearon. Alguien pisó su mano. La gente le gritó sin saber quién era, solo que era un obstáculo en el camino. Estaba mareada por el esfuerzo, el polvo y el olor de la multitud. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por el miedo al sacrilegio que estaba cometiendo. Cada persona que rozaba era una nueva violación. «Perdóname, perdóname», susurraba al polvo. La debilidad de 12 años la amenazaba con hacerla colapsar. Pero siguió adelante, arrastrándose, gateando entre las piernas con los ojos fijos en un solo objetivo, el dobladillo de una túnica polvorienta. Lo vio, el borde de su manto barriendo el camino. Estaba a solo unos metros. Empujó a un hombre, se arrastró por debajo del brazo de otro. La multitud se movía, y él con ella. Por un momento, lo perdió. El pánico la inundó. «No, no, no». Y entonces, la multitud se detuvo por un instante. Jairo, el hombre importante, le estaba urgiendo que se diera prisa.
Era ahora o nunca. Estiró la mano. Sus dedos, temblando por la enfermedad, la debilidad y el miedo, se cerraron sobre el polvo. Falló, se estiró de nuevo, y esta vez sus yemas rozaron el tejido áspero. Apenas fue un toque, un roce de las yemas de sus dedos contra un hilo suelto del borde, y en ese instante la máquina del universo se detuvo. No fue un trueno, no fue una luz cegadora, fue una sensación. Primero, un golpe, como un rayo sin sonido, que entró por sus dedos y subió por su brazo. No fue doloroso, fue electrizante, como si la hubieran conectado a la fuente de la vida misma. Y luego, un calor profundo que se extendió por su abdomen, un calor que no había sentido en 12 años, un calor que reemplazó el frío eterno de su enfermedad. Y entonces, el milagro, la sensación que había definido su vida adulta, el flujo constante, el goteo de su propia muerte, se detuvo. No fue una desaceleración, no fue una mejora, fue un cese, como si una mano invisible hubiera cerrado un grifo dentro de ella. Instantáneamente, el flujo se secó. El dolor sordo que había vivido con ella durante 4.380 días desapareció, y en su lugar, una oleada de fuerza, de pura vida, subió por sus piernas. El mareo se fue. El mundo que siempre había sido pálido y borroso, de repente se volvió nítido. Vio los colores de las túnicas de la gente, vio el sudor en el cuello del hombre frente a ella, pudo sentir la fuerza en sus propias rodillas. Estaba de pie, firme, estaba curada. La escéptica había sido refutada por su propia biología. La realidad había cambiado. El milagro era un hecho. Su primera emoción no fue gratitud, fue miedo. El miedo de la ladrona que ha logrado el robo. Lo tenía, había funcionado. Ahora tenía que huir. Tenía que desaparecer en la multitud antes de que alguien se diera cuenta, antes de que el poder se revirtiera, antes de que la descubrieran. Comenzó a retroceder, a mezclarse con la masa, su secreto ardiendo en su interior. Estaba a salvo. Estaba curada. Estaba libre. Pero la máquina del universo que ella acababa de ver rota tenía un maestro. Y él había sentido el robo. Jesús se detuvo. En medio de la multitud que lo oprimía, se detuvo en seco. La marea humana se arremolinó a su alrededor, se dio la vuelta y no habló con suavidad. Su voz cortó el ruido de la multitud. ¿Quién me ha tocado? El corazón de la mujer se detuvo. Su sangre se heló, pero esta vez por el terror, no por la enfermedad. Sus discípulos, prácticos, escépticos ellos mismos, se rieron. Pedro, siempre el primero en hablar, le dijo: «Maestro, la multitud te aprieta y te oprime por todos lados, y preguntas, ¿quién me ha tocado?». Era una pregunta absurda. Todos lo estaban tocando, pero Jesús negó con la cabeza. Su mirada recorría la multitud por encima de las cabezas, buscando a alguien, una mirada que parecía atravesar la carne. «No», dijo, su voz ahora más baja, pero más intensa. «Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que virtud, que poder, ha salido de mí». Él lo sabía. El universo no solo se había roto, alguien había extraído energía de su núcleo, y él estaba buscando al ladrón. La mujer supo que no podía esconderse. Su mirada se encontró con la de él, y en sus ojos no vio la ira de un hombre al que habían contaminado, no vio el asco de un sacerdote, vio conocimiento. Él sabía. El miedo que sintió entonces fue peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Había sido descubierta. Había cometido un crimen religioso. Había hecho impuro a un rabí santo en público. Había profanado a un hombre de Dios. La multitud, que un momento antes la ignoraba, ahora se callaba, sintiendo el drama. La gente empezó a retroceder, creando un círculo vacío alrededor de ella y del rabí. ¿Qué castigo merecía? La vergüenza pública, ser apedreada por su arrogancia. Su milagro le iba a costar la vida. Sabiendo lo que en ella se había hecho, dice el texto, temiendo y temblando, salió de entre la multitud, cayó de rodillas en el polvo frente a él, exponiéndose a sí misma ante todos, y allí, en medio de la calle, le contó toda la verdad. Lo contó todo, los 12 años, la pérdida de su nombre, la desesperación, los médicos que le habían quitado todo su dinero y la habían empeorado, el escepticismo,
la burla de la religión, el plan de robar la curación, el toque y el milagro instantáneo. La multitud escuchaba sin aliento. La escéptica, la impura, la fantasma estaba confesando el milagro. Cuando terminó, hubo un silencio. Todos esperaban el juicio del rabí, la mujer impura que lo había contaminado. Jesús la miró, arrodillada en el polvo, y no retrocedió con asco. Se inclinó hacia ella, y las palabras que dijo no fueron de juicio, fueron palabras de creación. Hija, esa sola palabra lo cambió todo. No la llamó mujer, no la llamó impura, no la llamó por un nombre que ya no sentía suyo. La llamó hija. Con esa palabra la reclamó de su exilio, la restauró a la familia humana, la declaró limpia ante la ley, ante la multitud y ante Dios. Hija, dijo, tu fe te ha salvado. Y esa fue la segunda conmoción. ¿Su fe? Ella no tenía fe, tenía desesperación, tenía superstición, tenía la lógica de un jugador arruinado. Pensó que había robado el milagro, pero él, el dueño del poder, lo reetiquetó. Vio su acto de desesperación pura, su voluntad de arrastrarse por el polvo y romper todas las reglas por una última oportunidad de 1 en 1.000.000. Y él lo llamó fe. Su fe no era una idea correcta en su cabeza, era el movimiento desesperado de su mano. Ve en paz, concluyó, y queda sana de tu azote. No creía en milagros, estaba en lo correcto. El universo es una máquina que funciona con leyes frías y predecibles, pero ese día, en ese camino polvoriento, la escéptica aprendió la verdad final. La máquina es real, sí, pero la máquina tiene un creador, y a veces el creador se acerca a la máquina, pone su mano sobre un engranaje roto, y con un toque lo hace funcionar de nuevo. Ella no solo recuperó su salud, recuperó su nombre, recuperó su humanidad, y recuperó su lugar en el mundo.